Siempre es un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este servicio informativo en Ecuador TV. Son las 6 de la mañana, 31 minutos y empezamos a desarrollar toda la información. Arrancamos con titulares. Este domingo se celebró el Día de la Madre en el Ecuador y el mundo. 250 infantes de Marina retornaron a Guayaquil tras 15 días de servicio en las zonas destruidas por el terremoto del pasado 16 de abril. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, evaluó la situación de las áreas afectadas por el terremoto. La reconstrucción es tarea de todos, dijo. Diario El Telégrafo investiga el patrimonio de sociedades ecuatorianas que estaría dirigido a 37 paraísos fiscales. Este domingo se celebró el Día de las Madres. En la capital las encontramos por el centro histórico de la mano de sus hijos y disfrutando de música y artesanías. Aquí un reporte de Sofía Montoya. Pequeños detalles hacen feliz a una madre. Mi hijita ahorita me dio este regalito, no importa si no me haya dado nada, no me importa, con tal que le tenga a mis hijos y estar bien. La satisfacción de que los hijos estén unidos. Cariño de los hijos, de los esposos y de los demás. Feliz le hace a que los hijos salgan adelante, estudien, sigan adelante. Eso me hace más feliz que mi hijo salga adelante. En su día clásico, muchas mamis decidieron salir con su mejor gala a festejar de la mano de sus hijos. Sus rostros reflejaban felicidad mientras recorrían un centro histórico que mostraba danzas y música en su honor. Yo de gusto cada día acá. Nosotros estamos aquí que contentos con las tres. Ella es mi hermana la menor. Yo creo que siempre se le tiene que recordar a la madre. Es que su misión es forjar hombres y mujeres de bien. Una tarea nada fácil y no siempre bien retribuida, pero por la cual tampoco esperan nada a cambio, aunque un abrazo les cambie el día. No me imaginé ver un programa así. Entonces estoy contenta de haber visto y pasar con mis hijos. Todos los 6 hijos nos crió ella sola y hoy le valoro mucho por cuánto ella sola nos sacó adelante. Y así las vemos, mujeres madres, campesinas, trabajadoras incansables, comerciantes, artistas, luchadoras. Así son las madres de mi patria. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y la Policía Nacional también rindió un homenaje a las madres de los oficiales que colaboran en las zonas afectadas por el terremoto. Desde Quito y a través de videoconferencias se pudieron comunicar con sus hijos. Véanlo. A través de vía celular. Gracias a la tecnología, las madres de los oficiales que se encuentran en Manabí, zona afectada por el terremoto, pudieron ver a sus hijos por breves instantes y celebrar su día. Sea de lo mejor a todas sus familias, a todas las madres nuevamente. Abrazos inmensos a la distancia y saludos. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Conscientes de la labor que están realizando, con nostalgia les enviaron un mensaje de motivación. Te amo mucho, te amamos, regresa pronto. Que es primer año que no estás conmigo. Bendiciones, amor. Que regreses porque te extrañamos. Al momento, 3.500 hombres y mujeres policías se encuentran en Manabí, brindando seguridad y apoyando en mingas comunitarias. Simplemente desearles a todas las madres y mujeres policías y a todas las madres del Ecuador un feliz día. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana, 35 minutos, una hora menos en Galápagos. Y seguimos con este tema. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, el INEC, en el Ecuador hay cerca de 4 millones de madres, 4 millones de mujeres. 4 de cada una de ellas están casadas. Véanlo. Nancy Mosquera tiene un hijo de 4 años de edad. Trabaja en limpieza y es el sustento de su hogar. Cuenta que a pesar de las adversidades, ser madre le impulsa cada día a luchar. Bueno, es una responsabilidad muy grande, pero al final la más linda. Hay que seguir adelante, ¿por qué? Por nuestros hijos, por nuestra familia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 2014, en Ecuador 2 de cada 10 madres son jefas de hogar. El 30% de ellas se encuentran en Guayas, el 18% en Pichincha, el 9% en Manabí y el 6% en Azuay. Y 4 de cada 10 madres están casadas. En Ecuador, del total de mujeres en estado fértil entre 15 y 49 años de edad, el 6% han tenido 6 o más hijos. Y 1 de cada 3 niños que nacen en Ecuador son de madres entre 40 y 49 años de edad. Ser madre no es solamente una fecha, es de cada día. Madre es a cada momento, a cada instante. La encuesta del INEC del 2014 ofrece datos interesantes, como por ejemplo, 2 de cada 10 madres usan teléfono inteligente. Marisol Caiza, diseñadora de modas, asegura que el acceso a las nuevas tecnologías le ayuda personal y profesionalmente. Me facilita mucho el trabajo, me facilita el poder estar con más contacto con mis hijas, especialmente que tengo una hija adolescente que puedo estar constantemente preocupada, monitoreándole. El oficio de ser madre no termina a pesar del horario y no discrimina edad. Ser madre es una bendición, explican estas mujeres que encontraron una inspiración para vivir. Ser madre es tener toda la profesión a la vez, cumplir en el hogar, al mismo tiempo cumplir con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo. Tienes que hacer 1000 cosas a la vez. Olga Velasco, Ecuador TV. Una fecha internacional que se celebró en diferentes partes del mundo. Y a propósito de esto, el Papa Francisco envió un mensaje de amor. Desde el Vaticano, el Papa Francisco aprovechó la homilía para dar un mensaje de gratitud a las madres. Recordó que en muchos países se celebra este día. Recordemos con gratitud y afecto tutte le mamme. Recordemos a las madres con gratitud y amor, por nuestras madres, las que están entre nosotros y las que se fueron al cielo, encomendarlas a la Virgen María, Madre de Jesús. Fra noi e quelle che si sono andate in cielo. En Estados Unidos, decenas de mujeres en Brooklyn aprovecharon la ocasión para exigir como madres más seguridad para sus familiares, mientras que el presidente Barack Obama saludó a su esposa Michelle y a su suegra. Además, pidió por la igualdad y la justicia. Voy a dedicarle un poco más de tiempo a darle las gracias a Michelle por la manera impresionante en la que hace el trabajo más importante de todos. Regalar flores es siempre una buena idea, pero espero que en este Día de la Madre volvamos a comprometernos a hacer más que eso. En el Perú, en cambio, las autoridades del gobierno ofrecieron un homenaje a las mujeres privadas de la libertad. Con música y danza se enalteció a las mujeres que desde una prisión buscan fomentar amor hacia sus hijos. En este día realizaron una casa abierta para demostrar sus habilidades. Estoy haciendo los zapatos y tengo que voltear a la página, ¿no? Y darle otra cara y ser ejemplo para mi familia y mis hijos. En países como México no pudieron faltar los tradicionales mariachis. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, hay madres que pasaron su día trabajando y ese estatus, ¿no?, hace que su condición de supermamás se engrandezca mucho más. Es el caso de Guadalupe Ayoví, nuestra compañera que se encuentra en la provincia de Manabí, en el norte de la provincia, específicamente en Pedernales. Ya le tienen justo al frente del malecón, y también nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien está en Jaramijó, otro punto de aquella provincia. Empezamos entonces con Guadalupe, ¿me confirman? Vamos contigo, Guada. Ahora, muy buenos días, amigos televidentes de todo el país y quienes nos ven en el exterior también. Levantamos esta señal informativa desde el Cantón Pedernales. Estamos en el malecón, donde en pocos minutos o en pocas horas se realizará la inauguración del año lectivo aquí en el Cantón Pedernales. Esta actividad estará a cargo del ministro del Interior, José Serrano. Pero les vamos a contar, a propósito del Día de las Madres que se celebró el día de ayer, la actividad que realizaron los miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos recorrieron varios puntos, fueron a visitar varias comunidades y llevaron un detalle especial. Y se lo relatamos en el siguiente reporte. En el barrio Brisas del Pacífico del Cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, encontramos en uno de los albergues a Rosa Vega, de 74 años, quien, a pesar de la tragedia que causó el terremoto, celebra su día con mucha alegría. Ahí está Fuerzas Armadas con ustedes. Queremos hacerle una entrega a la mamacita, a la más viejita. Un feliz día. Ay, que pasen feliz todas, conforme estoy yo, que siquiera no les ha pasado nada. Igual que pasemos los pocos días, pero que pasemos feliz. La comuna chorrera, después del terremoto, quedó devastada.
Pocos decidieron quedarse cerca del mar y otros buscaron lugares más altos, a lo que ahora le llaman la Nueva Chorrera. Liz Piloso, madre de 4 niños, nos cuenta cómo protegió a sus hijos el día en que la tierra se movió. Eso es una madre, ¿verdad? Sí. Una madre se vuelve luchadora, Sí. heroína, no le importa lo que le caiga A mí encima. no me importaba que las paredes se me venían encima, todo me cayó encima, lo que más me importaba era salvar a mis hijos. Y lo logró. Sí. Lo consiguió. Sí. Por eso aún más celebramos ese día. Sí, por eso me siento feliz de ver que Dios me ha dado la vida para estar junto a mis hijos. Aquí muchas mujeres cumplen su rol de madres. Y otras aprenden desde pequeñas este gran oficio. Ser sobrevivientes del terremoto las llena de optimismo y fortalece el compromiso con sus hijos. No importa que el terremoto se haya llevado todo, pero celebro el día de estar con mi familia y con mi hija. A todas las madrecitas del Ecuador le mandamos un fuerte saludo y vamos a luchar para salir adelante con nuestro hijo. Feliz día. El ejército ecuatoriano quiere hacer presente en este día tan especial. Por una fecha muy especial a ustedes, mamacitas. Más de 1000 rosas llegaron desde Cayambe a Pedernales. Personal de las Fuerzas Armadas recorrieron varias comunidades aledañas, llevando flores y tarjetas a las madres en su día. Poder incentivar en algo a la población que ha sufrido la desgracia de la que está pasando, todavía está pasando. Ninguna de ellas planificó que el Día de las Madres sería así, pero aún en esas condiciones celebran el regalo de estar vivas. Con imágenes de Mario Crespo y Enrique Ortiz, desde Pedernales, provincia de Manabí, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Bueno, la actividad comercial se reactiva de a poco, están arreglando las calles, todo está volviendo a la calma y también la actividad turística, no solo en Pedernales, sino en otros puntos. Vamos a conocer qué nos dicen los pobladores de Briceño sobre el turismo, haciendo una invitación a todos los turistas nacionales y extranjeros. Veamos. Ubicado entre San Vicente y Canoa está Briceño, un pedacito de playa no menos hermosa que otras en Manabí, pero que al estar al lado de la carretera pocas veces se menciona, pero hoy necesita más que nunca del apoyo de los turistas. Con su visita están contribuyendo justamente al desarrollo de activar, desarrollar activamente esta producción turística. Los operadores turísticos, superando el temor, abren sus negocios que están ubicados frente al mar con una exquisita variedad de platos y bebidas tropicales. Invitamos a probar a los amigos turistas como por ejemplo el langostino al coco, el langostino al ajillo, el pescado entero de camotillo. De verdad, pues, con un poquito de nostalgia, pero también con las ganas de superarnos y vengan, no nos dejen abandonados y les esperamos con todas las puertas abiertas. A Carmita la encontramos frente a la que era su vivienda cruzada de manos. Tenía una tienda que se destruyó y se une a esta convocatoria por Briceño. Que venga, que consuma el turismo, que venga el turismo a dejarlo. Nosotros no estamos que los regalen caridad, y no que venga el turismo y los vea como estamos y que los venga a dejar algo para nosotros trabajar y salir adelante. Algunos visitantes que disfrutan del mar y de los demás atractivos de este lugar recomiendan este viaje solidario. Yo creo que poco a poco la gente debe apoyar y ser solidario en todo caso de toda la gente que venga a hacer el gasto aquí a la gente que más necesita. Quisiéramos incluir a todas las zonas afectadas en cada reportaje, pero sabemos que la voz se multiplicará y que ese Ecuador solidario demostrará su respaldo con estos pueblos que nos necesitan. Con cámaras de Wilson Laue, Fernando Cabrera, César García, Ecuador TV. Bueno, amigos televidentes, ya saben que tenemos otra opción en Briceño para poder disfrutar de las playas ecuatorianas y asimismo reactivar la economía en el Cantón Pedernales. Ahora les vamos a dar paso a nuestro compañero Eduardo Córdoba, que se encuentra en la Unidad del Milenio de Jaramillo. Eduardo, buenos días. 6 horas con 45 minutos. Gracias, Guadalupe, amigos televidentes. Buenos días. Y en efecto, al igual de lo que ocurre en Esmeraldas, acá en Manabí también se preparan las cosas para poder inaugurar el ciclo o el año lectivo del ciclo Costa. Y pues el presidente de la República, Rafael Correa, inaugurará hoy precisamente en esta provincia y lo hará en el poblado pesquero de Jaramillo.
la más afectada, probablemente una de las más afectadas también por el terremoto de 7.8 grados de magnitud del pasado 16 de abril. Estas son las imágenes de lo que ocurre a esta hora con ya la expectativa, los movimientos previos a esta inauguración, con la presencia de los profesores, de estudiantes que están llegando ya para este ciclo escolar, tanto de ciclo inicial como de bachillerato. Y hay que mencionar pues que este terremoto, que le comentábamos del pasado 16 de abril, ocasionó la muerte de 660 personas y que destruyó pues cerca de 7.000 edificaciones y causó daños a otras 2.700. Y entre las escuelas con afectaciones graves y medias se contabilizan unas 166, un total de 560 afectadas. Esta es la unidad educativa del Milenio Guadalupe La Riva. Ustedes pueden ver en imágenes cómo es que está quedando ya pues lista para recibir a los 1.280 estudiantes que estudiarán en esta unidad educativa. Esta es una de las formas, uno de los mecanismos que sin duda da cuenta de la reactivación, de las actividades que se propician o se generan a partir de la reactivación institucional y productiva, también económica. Y a propósito de lo último, pues nosotros estuvimos acompañando a un grupo de más de 150 personas que llegaron desde la capital hacia la provincia de Manabí para recorrer, para disfrutar y conocer algunos rincones propios de esta provincia de Manabí. Y acompañamos justamente a unos rincones poco conocidos y además a propósito de la celebración del Día de la Madre pues también hubo algunas sorpresas adicionales. Les contamos en la siguiente nota. La reactivación económica de Manabí también se logra con el aporte de quienes decidieron ser parte del Tour Solidario. Llegaron de Quito más de 100 personas para degustar de los frutos del mar, para disfrutar de la playa, sus paisajes y contagiarse de la actitud positiva y emprendedora de Manabí. Aquí también encontramos a María Fernanda, Jessica y Shati, funcionarias del Ministerio de Turismo que, siendo madres, recibieron a los turistas y a otras madres que fueron parte de una celebración no tradicional. Con alegría, con entusiasmo y feliz también por estar con mis compañeras, 2 de ellas son mamás también. En el recorrido apreciaron detalles de la cultura montubia. Por un beso que me diste, me cobraste 5 reales. ¡Qué beso tan caro! Poniendo yo los materiales. Uno de los sitios de visita fue el Cerro Jaboncillo. Su historia escondida por sus restos arqueológicos que todavía falta por conocer. Es parte de la cultura y turismo patrimonial manabita. Hagan sus vacaciones aquí, no tengan miedo. Estamos bien y estamos listos para ofrecer el mejor producto turístico, ¿sí? Para que ustedes se sientan satisfechos. Marcia expresó su felicidad por el regalo que le ofrecieron su esposo y sus 2 hijos y ser parte del Tour Solidario. Feliz porque soy mamá. Feliz porque soy ecuatoriana, feliz porque estoy en Manabí en este tour. Una campaña para volver a potenciar el turismo en esta provincia. Un aporte que recupera al Ecuador luego de ser afectado por el terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril. Y esperemos que toda la buena voluntad, la energía que tenemos no se agote. Más bien que se vaya incrementando y con este tipo de propuestas turísticas, pues que sea fundamental para el desarrollo económico, productivo y también familiar de cada uno de nosotros. En Manabí, con Juan Carlos Játiva y David Santillán, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 11 minutos faltan para las 7 de la mañana. Nosotros les recordamos, estamos en el poblado pesquero de Jaramijó, a unos 15 minutos en auto desde Manta. Y precisamente aquí les insistimos, está próximo a inaugurarse el año lectivo y con este acto de inauguración, pues alrededor del 75% del ciclo escolar Costa, pues estará reactivado. Queremos también dar cuenta de esta reactivación que mencionábamos, turística en Manabí. También ocurre en Esmeraldas y nos vamos al Cantón Muisne, donde se muestra precisamente las cuestiones de carácter cultural, gastronómico y por supuesto turístico que ofrece a todos los ecuatorianos. Bolívar es una de las 9 parroquias rurales del Cantón Muisne, ubicado al sur de la provincia Verde. Uno de los destinos más conocidos de este lugar es el recinto Mompiche, por sus atractivas olas y la tranquilidad de sus calles. Pero hay otros lugares encantadores en este punto de la costa ecuatoriana. Desde aquí se puede contratar un paseo en lancha por las islas que se encuentran tan solo a unos pocos minutos.
Aproximadamente el paseo lo que demora es 1 hora a 1h30. Puede extenderse por grupos mayores hasta 2 horas. El punto de partida es Portete. Giannino Buccelli, nuestro guía, lleva 6 años ofreciendo este servicio. Es una isla muy tranquila cuyos habitantes se dedican al turismo y a la venta de coco. Las altas palmeras marcan su territorio. En el pueblo llama la atención este busto, un homenaje a la llegada de los primeros negros a lo que hoy es el Ecuador. Carlos Cotera, de 60 años, nos cuenta más de esta historia. Pues dicen que son del África y ellos venían en un barco, eran negros que los llevaban esclavos. Entonces llegaron por aquí, parece que se encalló el barco y ahí saltaron y por aquí emigraron hacia el norte. Luego nos dirigimos a otra que recibe el nombre de estos pequeños crustáceos. Es la isla de los cangrejos que se alimentan de aquello que deja el movimiento del mar. Corren rápido, en grupo. Los más rojos son los más adultos, precisa Giannino. Luego bordeamos la isla de Júpiter. Su nombre hace referencia a una embarcación que encalló muchos años atrás en estas aguas. No está habitada, pero alberga a cientos de especies. Vimos garzas blancas y negras, comilinches y según nuestro guía también hay pelícanos, piqueros y más. Antes de finalizar navegamos por la isla del Manglar, un refugio de vida silvestre que se extiende hasta Cojimíes. Después de hablar de turismo, es momento de pensar en la conservación. No debemos permitir que lo talen ni que lo perjudiquen, ya que esto brinda y ha brindado trabajo a comunidades ancestralmente. Y también brinda un hábitat a un gran sinnúmero de especies. El costo de este viaje es de $10 por persona con descuentos para grupos numerosos. Una experiencia completa que no debe perderse si visita el sur de Esmeraldas. Estamos dispuestos a recibirles con los brazos abiertos, con la mejor predisposición, que vengan, disfruten y aquí les esperamos. Con cámaras de Wilson Chuquitarco y José Luis Gualotuña, Vanessa Hervás, Ecuador TV. Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. Nosotros cada vez vamos sintiendo una actitud ya más activa por parte de los estudiantes, por parte de los profesores. Ahora mismo estamos con la señora rectora. Buenos días. Muy buenos días. A la doctora María Montserrat Bravo Guerrero. Usted como principal autoridad, bueno, ¿cómo se han preparado? ¿Cómo está ya lista esta institución y los estudiantes y el cuerpo docente? Estamos preparados desde hace 2 semanas. Nosotros hemos venido trabajando duramente con mi cuerpo de personal docente, administrativo. El día jueves de la semana anterior recibimos a los estudiantes de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Educación y estamos hoy día presto para recibir al señor presidente de la República que va a inaugurar esta institución educativa que es la doctora Guadalupe Larriba. Hay estudiantes que ahora se concentran en esta unidad precisamente un poco distantes, ¿no? Hay las facilidades para aquello. Vemos las unidades de transporte que están en los exteriores de la unidad educativa del Milenio. Nosotros tenemos ya contratados los transportes que van a traer a nuestros estudiantes de los diferentes lugares que ellos residen. Recordemos brevemente cuáles son los servicios que aquí en esta unidad se ofrecen. Ya tenemos el servicio de transporte, tenemos la colación escolar, tenemos almuerzo escolar, tenemos los diferentes laboratorios de informática, tenemos los laboratorios de química, los laboratorios de física, laboratorios de ciencias naturales, tenemos una biblioteca, tenemos canchas de uso múltiples. Muy bien, y con una actitud además de reactivación también psicológica, anímica, porque hemos visto en nuestros recorridos ese levantarse, el reactivarse en todos los sentidos. El educativo no puede ser la excepción. Así es. Nosotros los docentes estamos preparados para animar a nuestros estudiantes, para darle el ánimo necesario después de este desastre que hemos tenido aquí en Manabí, en Manta, que fueron los lugares más afectados. Muy bien, bueno, queremos agradecer a la doctora que nos ha acompañado, rectora, principal autoridad de esta institución, María Montserrat Bravo Guerrero, y por supuesto desearle todos los éxitos para que esta jornada precisamente sea llevada con todos los ánimos de reactivación productiva, económica, que se había mencionado. Esta es la reactivación educativa y psicológica. Queremos también mencionar otra nota, o vamos a dar paso ya a nuestro compañero Abraham, si me confirmas, por favor. Vamos a dar paso a Abraham, nuestro compañero que se encuentra en los estudios de Guayaquil, para que dé mucha más información relacionada a esta reactivación que aquí notamos con relación a esta reactivación educativa. El 75% con este acto de inauguración estará pues reactivado ya al sistema educativo. Abraham, tú sigues con más.
Gracias, Eduardo. Son las 6 de la mañana, 56 minutos, una hora menos en la región insular. Y qué buenas noticias la que nos comentas, ¿no? La reactivación también se verifica en el tema de la educación. Estaremos pendientes de la presencia del presidente de la República allá en Jaramillo. Y bien, es momento del análisis. Ya en Estudios de Guayaquil nos acompaña el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, para platicar de los nuevos desafíos que se propone esta cartera de Estado bajo su liderazgo y ante una coyuntura particularmente especial. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Abraham, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar en este canal. Bueno, algunos temas que tocar, ministro. Primero preguntarle qué representa para usted este encargo en este momento histórico donde la creatividad es quizá el talento que puede marcar diferencias en un contexto de crisis internacional y cuando las condiciones internas del país tampoco son las mejores, por razones harto conocidas, muchas de ellas inesperadas, como ha sido el impacto del terremoto en nuestra economía. Sí, efectivamente, esto para mí representa un nuevo desafío, pero teniendo en consideración que el Ecuador tiene los recursos, la capacidad, el talento humano, la producción, la productividad para hacer las cosas adecuadas para salir adelante. Y en ese contexto, dentro del ministro de Comercio Exterior, vamos a continuar una política que ha buscado permanentemente el cambio de la matriz productiva a través de la búsqueda de mejorar, de ganar, de incrementar ese valor agregado que es fundamental en nuestros productos para que a través de las exportaciones podamos tener una balanza de pago, ojalá en el corto plazo, positiva. Se estima una reducción, ministro, de un 0.5% en nuestras exportaciones, con proyección a diciembre de este año, del 2016. ¿Esto es así? ¿Cuáles son las estrategias, en todo caso, que se articularían para recuperar al sector? Bueno, es importante indicar que esa reducción de monto de exportaciones no guarda relación con volumen, sino que guarda relación con precio. Si bien es cierto, los valores, los indicadores señalan que el monto se reduce, lo real es que hemos aumentado la cantidad de exportaciones. Lastimosamente, las externalidades, la depreciación de la moneda de nuestros países vecinos, la apreciación del dólar y la baja, obviamente, de los precios internacionales de temas como materias primas, etcétera, o de camarón, de banano, o del mismo atún, implican finalmente que tengamos en este momento esa reducción. ¿Cómo la vamos a combatir? Obviamente, buscando primero nuevos mercados. Los acuerdos comerciales se vuelven vitales en ese contexto y vamos a seguir, vamos a continuar lo que el Ministerio de Comercio ha estado realizando. Tenemos acuerdo comercial con Europa, obviamente es una de nuestras prioridades. Tenemos acuerdo comercial en discusión con Corea, lo tenemos también con Turquía, tenemos acuerdo comercial con Nicaragua, es decir, vamos a impulsar, buscar espacios para que los productos ecuatorianos sean colocados. Es decir, que el volumen en exportaciones no ha caído tanto como el valor per se de nuestros productos en el mercado internacional. Y a esta reducción, usted lo decía, ministro, en los precios se suma la apreciación del dólar y nuevamente la creatividad. ¿Cómo garantizar que nuestros productos se mantengan en condiciones preferentes? Primero, el tema de los acuerdos comerciales. Yo creo que es fundamental tener condiciones de competitividad internacional afines a lo que lo tienen otros países. Es por eso que una de nuestras prioridades, efectivamente, insisto, es el tema de impulsar los acuerdos comerciales. Tenemos que cuidar nuestra balanza de pagos. Para eso se han tomado medidas que, si bien es cierto, pueden tener en algún momento algún tipo de complicación, son totalmente legítimas y avaladas por la Organización Mundial de Comercio. Ejemplo, la extensión de las salvaguardas que acabamos de implementar. Hablemos precisamente de eso, ministro, de las salvaguardias, concebidas inicialmente para que tengan una duración de un año. La decisión es extenderlas otro periodo más y las circunstancias así lo demandan. Más allá del costo político de esta medida, precisemos cuáles son las consideraciones que motivan esta decisión. Bueno, en primer lugar, pasamos un tema interno muy grave como es el terremoto. Ese terremoto obliga a las distintas dependencias, a las distintas instancias, y obviamente el COMEXI tiene que hacerlo, a tomar determinadas disposiciones. Estamos liberando ya parcialmente antes de la extensión, pero sí liberando aquellas sobretasas que estaban en el 5%. Esas sobretasas que estaban en el 5%, que representan aproximadamente 700 ítems,
tienen que ver específicamente con materias primas textiles, alimenticias, etc. Esas han sido eliminadas. De aproximadamente 2.900 partidas, 700 se eliminan, 2.200 se mantienen precisamente con la finalidad de salvaguardar nuestra balanza de pagos, que no es otra cosa que la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, de tal forma que, insisto, las externalidades, más los hechos recientes que ocurrieron con el tema del terremoto, tengan el menor impacto posible en la economía. Finalmente, ministro, hablemos de su próximo viaje a Bruselas. ¿Cómo avanzaría el acuerdo? ¿Cuál es la estrategia que se mantiene para consolidar ya esa concreción de oportunidades con la Unión Europea? No vamos a dejar de hacer desde el primer día todo aquello que corresponda para sacar adelante el tema del acuerdo comercial con Europa. Es evidente que con Europa es nuestro segundo país de exportaciones, destino de las exportaciones ecuatorianas, pero además tenemos balanza comercial positiva. Por lo tanto, este esfuerzo de viajar esta misma semana a Bruselas para participar, entre otras reuniones, participar en una exposición ante el Consejo de Comercio, se vuelve vital. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una estrategia para solicitar de la Unión Europea un acortamiento de los plazos, de tal forma que podamos firmar de una vez la ratificación de este tratado hasta diciembre de este año, que es precisamente cuando se vencen las preferencias arancelarias. Bien, ministro, le agradecemos por su participación en Ecuador TV. Le deseamos una excelente jornada y buenas noticias de ese viaje hacia Europa. Muchas gracias, Abraham. Que esté muy bien. Bueno, ahí tenían al ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, con algunas de las impresiones que tienen que ver con esto, ¿no? Esa demanda que requiere nuestro país para exportar más, para seguir generando, para consolidar nuestros puntos fuertes. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana, 5 minutos y seguimos analizando en Ecuador TV. Momento del análisis, este es el paréntesis que destinamos para eso. Tenemos ya en estudios a Caio Mangianelli, científico, antropólogo y consultor de Brasil. Con él hablaremos sobre la situación política que vive el gigante suramericano. Caio, le damos la bienvenida y primero quisiera saber si he pronunciado bien su nombre y dispensarme en el caso de que no lo haya hecho de manera apropiada. No, sí. Buenos días. Abraham, sí, pronunció buenísimo, está muy bien. Excelente, excelente, Caio. Bueno, hablemos entonces de esto, ¿no? Una circunstancia que mantiene pendientes a todos los países que integran el Cono Sur, por todo lo que significa Brasil, el gigante suramericano. La presidenta Dilma Rousseff no vacila al denominar al impeachment como un golpe explícito. ¿Qué opina usted? Bueno, yo no puedo opinar sobre si es un golpe o no, ¿no? No soy un técnico para decirle esto. Esto quien debe juzgar es justamente el Superior Tribunal, nuestra Suprema Corte, ¿no? Que llamamos de Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal Federal. Ellos que son quien debe decirse esto se convierte en golpe o no. El abogado de la Unión está ahí más una vez intentando recorrer hacer un recurso al Superior Tribunal para pedir y decir que esto es un golpe, pero hasta ahora estos argumentos no se pasaron por la justicia brasileña. Muy bien, ¿y cuáles serían en todo caso las consideraciones que tiene la presidenta Rousseff, el expresidente Lula da Silva, para aseverar esto? Hablamos de un proceso que fue apoyado por 54 millones de ciudadanos y que hoy está al parecer en riesgo de terminar, ¿no? Al puro estilo de lo que pasó hace ya algunos años en Paraguay, lo que muchos analistas denominan como golpe parlamentario. Sí, bueno, vivimos en democracias donde se equilibra el poder entre ejecutivo y legislativo, ¿no? El argumento que se usa justo por el abogado de la Unión es que en los otros mandatos de presidente todos incurrieron en lo que la presidenta está siendo acusada. Entonces todos pasaron por estos, lo que están llamando de pedaladas fiscales, que son, de verdad, que son una forma de tardar el repase de plata desde el Tesoro Nacional
a los bancos públicos. Esto es una cosa que debe quedar un poco clara, que la acusación no es de que Dilma está practicando corrupción, de verdad. Entonces, no es esta la acusación el pedido de impeachment, donde se sustenta el pedido de impeachment. El pedido de impeachment se sustenta en una práctica que se tuvo en Brasil muchos años y con muchos presidentes, que es de tardar el repase desde el Tesoro Nacional a los bancos públicos. Por la ley de responsabilidad fiscal se dice que es prohibido el gobierno ejecutivo pedir préstamos a los bancos públicos que ellos mismos manejan. Pero no se configura un préstamo de verdad. Esto se configura como un retraso del repase. Lo que pasa es que la plata que se paga a las acciones sociales o mismo a las obras se sale del caja del banco para después venir del Ministerio de la Tesorería de la Unión reponer esta plata. Entonces, se está configurando ahí como un préstamo, pero de verdad no es un préstamo oficial. Esto que llaman de pedaladas fiscales, ¿no? La argumentación de la defensa es justo, o del presidente Lula, de Dilma, de verdad del ministro abogado de la Unión Cardoso, José Eduardo Cardoso, que está argumentando justo que los otros presidentes, gobernadores en todo el Brasil y otros políticos ahí que están en el Ejecutivo tienen la misma práctica. Entonces, si es para llevar al impeachment la presidenta del país por cuenta de estas prácticas que son administrativas financieras, debería llevar a cabo el impeachment de mitad de los gobernadores del país y probablemente ya unos 20% ahí de los alcaldes del país. Entonces, esta es más o menos la argumentación que se pone, que está usando como 2 pesos, 2 medidas, como hablamos en portugués, contra la presidenta. Esta es la argumentación y así están llamando algo como de golpe, un golpe legislativo, ¿no? Pero debemos aseverar una cosa. No es posible manejar el país, no es posible conducir el país sin un buen apoyo del Congreso. Usted ha citado el monto de electores que han votado en Dilma, pero acordar también que el segundo colocado se quedó como con 3 millones menos, entonces más o menos por ahí 3% de voto menos que Dilma, entonces fue 51 contra 48. Estamos hablando de una elección que fue bien cejada, estamos hablando de un Congreso Nacional que se fue electo, básicamente todos son oposición al gobierno, entonces este gobierno ya ha nacido muerto. Lo que se está pasando sí está dentro de la ley, y como te dije, yo no puedo hacer el juicio si esto es un golpe o no, incluso porque es un caso totalmente sui generis, ¿no? Es un caso muy específico, porque no se pasa todo el día por un impedimento de un presidente, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, el argumento de la oposición es justo. Mira, se está haciendo esto que no es permitido por la ley de responsabilidad fiscal. No se está llamando a Dilma de corrupta, pero se está diciendo, usted está manejando la plata como no debería. Y la otra cosa que es importante decir, es que no es Dilma que tiene la gestión de esta plata de verdad. Quien hace esta gestión son justos los ministerios y los bancos. Entonces, por eso se llama crimen de responsabilidad. Estás intentando transmitir la responsabilidad a Dilma. Teniendo todo esto, hay un juicio que de hecho es político, más que jurídico, porque los políticos tienen de jugarse, esto va a ser configurado como una gran falla de la presidenta por manejar políticamente, o si esto es algo que se permitiría a la presidenta hacer. Bueno, la Cámara de los Diputados ya dijo que no. Queremos que siga a la investigación. Y esto debe ser dejado también muy claro, que no estamos llegando ya al juicio de la presidenta. Ahora se va a alejarla, si pasa ahora en miércoles se va a votar, si el Senado va a votar, si va a alejarla o no. Lo que dije la Cámara oficialmente, lo que dije la Cámara a el Senado es, nosotros queremos que ustedes investiguen, que hagan una investigación
a la presidenta sobre esta denuncia que se hizo. Entonces ahora lo que va a pasar, el Senado hace un informe, pasa al pleno del Senado, entonces son 81 a votar, si 41 votan, por 180 días Dilma puede ser alejada, entonces por 180 días máximo ella va a ser alejada y el Senado empieza a hacer una investigación para ver si va a tener pruebas para sacarla o no de la presidencia, y ahí sí, después de 6 meses, ahí 180 días, o si el Senado quiere adelantar este proceso, se va a votar, de hecho, el impeachment, y ahí necesita de 2/3, son 54 senadores que hay necesidad ahí de votar para ahí, de hecho, impedirla de seguir en su cargo. Muy bien, muy bien. En todo caso, es una semana crucial para Brasil. Queda por verse cuál será el panorama, cuáles serán las implicaciones de este juicio político. Veremos cuáles son las consideraciones del Senado. En todo caso, tú lo has mencionado, Cayo, detrás de este positivismo, de esta maraña que está cubierta por vicios de legalidad, hay también un trasfondo político fuerte. Es paradójico observar cómo personas fuertemente vinculadas también con actos de corrupción, con irregularidades, son las que promueven, son las que llevan adelante este proceso. Es lo que hace pensar, es lo que hace sospechar a muchos que detrás de esta legalidad aparente hay un fuerte trasfondo político. Y si analizamos el tema en contexto, si analizamos lo que pasa en los países progresistas de la región, bueno, podemos sacar mejores y más claras conclusiones. En todo caso, hay mucha tela que cortar en este tema. Cayo, queremos agradecerte por tu participación. Espero comprometerte para poder dialogar, platicar con más solvencia sobre este tema y ofrecerles de una vez, amigos, un producto especial sobre la situación en Brasil. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Seguimos entonces con más información. ¿Me confirman, por favor, con qué seguimos? Vamos entonces de inmediato a ver una entrevista que realizó nuestro colega Orlando Pérez a Pedro Brigger, un connotado periodista argentino. Trabajó hace muy poco en televisión pública, denunció públicamente que había sufrido amenazas del gobierno. Bueno, hace un par de semanas lo echaron, lo sacaron de la televisión pública, pero él sigue al frente del portal Nodal. Habló con Orlando Pérez sobre los Panama Papers. Esto fue lo que dijo, ponga la atención. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, este programa especial en particular porque lo hemos integrado con la televisión pública, la radio pública, el telégrafo, por supuesto, y también Radio Universitaria de Loja 98.5, quienes se integran a este programa especial, con un invitado también particularmente importante para nosotros, Pedro Brigger, director de Nodal, la agencia de noticias de Latinoamérica, con quien vamos a hablar de un tema palpitante, urgente, interesante para alguna gente, pero preocupante para otros también. Y es esto de los Panama Papers. Quizás nosotros podríamos llamarlos también paraíso papers, porque efectivamente hemos descubierto que los paraísos fiscales se convierten en ese lugar donde ciertas riquezas, ciertos ricos, ciertos grupos poderosos se instalan. ¿Qué opinas de esto, de este rol que han jugado los Panama Papers en la discusión sobre las empresas, la evasión fiscal, la evasión tributaria? Bienvenido, Pedro. Un gusto estar contigo, Orlando. En primer lugar, pobres los panameños, ¿no? Porque en realidad se habla de Panama Papers y estamos hablando básicamente de una empresa. Sí es. Por eso en algunos medios de comunicación panameños decían, bueno, hay que llamarlo esto los Mossack Fonseca Papers. Pero se impuso a nivel de los medios de comunicación esto de llamarlo Panama Papers, a pesar de que se está hablando de una empresa. Creo que esto destapa, como lo decimos nosotros, una olla gigantesca, o saca la tapa de una olla gigantesca, porque lo que pone sobre el tapete es el tema de los paraísos fiscales. O sea, ¿para qué existen los paraísos fiscales? ¿Quién saca dinero de su país? ¿Por qué está interesado en evadir? ¿Por qué lo ponen en empresas fantasmas? ¿Por qué tanta gente tiene empresas que dice que no utiliza? ¿Para qué sirven? Algo que no es nuevo, que se viene hablando además hace mucho tiempo. Lo que pasa es que creo que lo novedoso es que la tecnología hoy nos brinda la posibilidad de tener acceso a muchos documentos que 20 o 40 años atrás era imposible porque eran toneladas de papel y hoy alguien las puede poner en apenas un instrumento tecnológico muy pequeño o mandarlo desde Panamá a Alemania, a la Argentina, a Ecuador, a cualquier lugar. Pero ahí te haría una pregunta particularmente. ¿Esto de los Panama Papers o Mossack Fonseca Papers son en realidad investigaciones periodísticas o es una filtración que se distribuye a través de medios de comunicación? Porque de lo que sabemos es primero una filtración. Alguien que da documentos
a un medio de comunicación. Creo que todavía no tenemos un panorama completo de esto. Como además son millones de documentos y esto llega a través de un diario alemán que dice hemos recibido, todavía no hemos podido ni siquiera comprobar cuán auténtico es lo que dice el diario alemán. Creo que es verdad lo que dicen. Pero hay que ser muy cuidadoso porque circulan muchos datos que no necesariamente son completos, hay otros datos que no tenemos, se divulgan parcialmente. Hay medios de comunicación o periodistas que forman parte de este consorcio internacional que dicen no vamos a divulgar todo. Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso respecto de lo que hay. Por eso me parece que lo mejor que se puede hacer, en primer lugar, es difundir todo. Exacto. Que esté a disposición, que después lleve años investigar, pero por lo menos que en algún lugar esté absolutamente todo. Porque te preguntaba precisamente por la siguiente pregunta. Si es una divulgación y es una exposición de documentos, el procesamiento periodístico no ha funcionado precisamente porque ni está todo, ni tampoco todo lo publicado se ha visto, digamos, dirigido a todo mundo, sino particularmente a personajes públicos concretos. Es que te agregaría un dato, Orlando, nosotros somos periodistas y sabemos que la objetividad en el periodismo no existe. No existe tampoco en la academia, por supuesto. Por lo tanto, hay quienes miran esos documentos con una lupa, pero hay quienes la miran con otra lupa. Hay quienes pueden mirar lo que hay y hay quienes pueden mirar lo que falta, que todavía no se divulgó. Y esto está teniendo efectos políticos en algunos países e importantes, incluso con la renuncia de un primer ministro en Islandia, la renuncia de algunos personajes en Uruguay, en Chile, en otros países. Por eso digo, yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los elementos que surgen, porque además todos los consorcios de periodistas que existen hasta el día de hoy, que se presentan como independientes, por lo general están vinculados a algún tipo de organismo, a una organización no gubernamental, a algún tipo de gobierno. No existe la independencia absoluta en el periodismo, de la misma manera que no existe la objetividad absoluta en el periodismo. Todos estamos ubicados en algún lugar y miramos con detenimiento algo mucho más que otra cosa. Creo que por eso la divulgación de todos los datos es tan importante como para que puedan tener accesos diferentes periodistas, investigadores académicos y poder llegar, si es que se puede, a alguna conclusión. De todas maneras, me parece que el tema de los paraísos fiscales, como decíamos antes, es un tema que viene de años atrás y está claro que es un mecanismo para evadir impuestos y para muchas trampas fiscales. Ahora, como tú dices, somos periodistas y también podemos entender las lógicas y de la artesanía de la construcción de una noticia, de un reportaje, por ejemplo. Pero ¿por qué no soltar todos los documentos? ¿Por qué, a diferencia de Wikileaks, que en un momento determinado dijo, ok, yo les doy a ustedes, pero en el momento en que ya no se puso todo, abrieron y pusieron todos los documentos? ¿Cuál es el problema, cuál sería el obstáculo para colocar todos los documentos, en este caso de Mossack Fonseca, a disposición de la gente? Bueno, esto habría que preguntárselo a los que tienen los documentos en sí mismos. Pero hay respuestas a eso, ¿ah? Que ellos están dando. Que ellos dijeron que este lunes, o sea, hoy día 9 de mayo, estarían divulgando esa información. Pero algunos, tampoco todos. Exacto. Están diciendo que tampoco todos. Por lo tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso. Y la verdad, no lo sé. Pues hablaron de 11 millones y medio de documentos. Sí. Y lo que han divulgado es el 1,7% de esos documentos. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es la explicación que nos podríamos hacer? No tengo la respuesta. Uno podría buscar todo tipo de hipótesis, que esto puede afectar a gente muy importante que tal vez no están interesados en hacerlo. La divulgación de un determinado documento siempre tiene un efecto político. Por lo tanto, hay que pensar también si esto esconde alguna intencionalidad política o no. Pero entramos al terreno de las hipótesis. A mí no me gusta entrar demasiado en el terreno de las hipótesis. Yo comparto lo que decís, que me parece que lo más importante es permitir que los documentos estén. Después cada uno lo analizará, lo desmenuzará a su manera. Lo que pasa es que también creo que para el público en general, la gente que nos está mirando, nos está escuchando, esto parece también algo muy complicado. 11 millones de documentos, ¿quién puede acceder a eso? ¿A qué conclusión se puede llegar? Es extremadamente difícil. De una cosa yo estoy seguro, la inmensa mayoría de las personas que nos están mirando o escuchando no tienen nada en Panamá, no tienen nada en un paraíso fiscal, no sabe cuáles son los mecanismos, no saben qué se esconde, no saben cómo se esconde, no sabe cómo se arma una sociedad
offshore fuera de un país, no sabe lo que implica el juego del casino financiero global, de mover miles y miles de dólares de un país a otro, de un banco a otro, de hacer quebrar un país a través de las transacciones financieras. Esto que alguna vez George Soros se enorgullecía, que él había puesto de rodillas al Banco Central de Inglaterra. La mayoría de los que nos está mirando no entiende de todo esto. Sabe una cosa, se mueven fortunas. Y básicamente los que mueven estas fortunas lo que buscan es evadir impuestos, que eso es lo primordial. Así es. Y después seguramente se preguntan por qué tengo que pagar un impuesto de valor agregado al consumo de leche o al consumo de ropa o al consumo de algún elemento básico cuando hay gente muy poderosa que evade los impuestos y que además conoce todos los mecanismos para evadir impuestos a través de abogados, a través de sociedades, y que por lo general la gente común y corriente no lo puede hacer. Ahora, hay una cosa, tú has mencionado un nombre importante que a lo mejor a la ciudadanía no le suena mucho, y es George Soros. George Soros aparece como uno de los financistas de la corporación de periodistas que investigaron o que filtraron esta documentación. Y al mismo tiempo, en esta investigación financiada por Open Society, por George Soros y otras personas más, no aparece ningún estadounidense. ¿No te parece sospechoso o de alguna manera extraño que no aparezca ningún estadounidense vinculado a esto? Mira, ahí entramos en la teoría de las conspiraciones, a mí no me gusta mucho. Primero, sabemos que no están todos los documentos. No, exacto. Por lo tanto, hay que esperar hasta que estén todos los documentos. Ahí podría haber una intencionalidad política, justamente lo que estás apuntando, pero no es menos cierto que nosotros sabemos que en Estados Unidos se evade impuestos, que hay estados que funcionan como paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. Algunos expertos en el lavado de dinero sostienen ya hace mucho tiempo que Londres es la cuna principal del mercado financiero global para evadir impuestos y lavar dinero. Lo sabemos de Suiza. Hace muchos años un diputado, Jan Ziegler, publicó un libro sobre cómo Suiza lavaba más blanco, o sea, todo ese dinero que se mueve a través de Suiza, el dinero que llegó a las cuentas durante la Segunda Guerra Mundial y después los secretos bancarios. A ver, el secreto bancario esconde algo. Claro. Otra vez, la mayoría de lo que nos está escuchando no tiene secretos bancarios porque no tiene el poder justamente para llevar algo a un secreto. Uno podría especular también respecto a los poderes que hay en Estados Unidos que financian todo tipo de corporaciones de periodistas. Pero también es verdad que en Estados Unidos existe algo muy particular, que muchas veces se financian corporaciones o investigaciones que van después en contra del propio gobierno. Pasó con Wikileaks, ¿no? Exactamente, esto también hay que tomarlo en cuenta. En Estados Unidos muchas veces existen estos mecanismos donde el gobierno financia una organización no gubernamental que termina hundiendo a ministros de un gobierno o que termina hundiendo a gente muy poderosa. Son mecanismos muy interesantes que existen en Estados Unidos y que son reales. Por lo tanto, yo creo que más que especular, me parece que lo que hay que insistir es que efectivamente pongan a disposición todos los documentos. El presidente de la República, Rafael Correa, hace pocos días atrás mencionó eso. Si van a abrir, que lo abran todo. Entonces entremos al caso ecuatoriano. De lo que hemos conversado estos días que has permanecido acá en el Ecuador, hay unos elementos que son muy significativos. Es decir, la mayoría de las empresas ecuatorianas o de los grandes grupos ecuatorianos tienen el 60% de sus capitales de Panamá en paraísos fiscales. ¿Qué explicación le damos a esto a la ciudadanía? ¿Cómo explicarle al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía común y corriente, de que los grandes empresarios, los grandes grupos económicos pongan su plata fuera del país cuando son ellos mismos los que están reclamando constantemente que haya inversión extranjera en el Ecuador? Me parece que la respuesta es muy sencilla y creo que la conoce cualquier ecuatoriano, ecuatoriana, argentino, argentina, mexicano o tailandés. Es para evadir el pago de impuestos. Estas personas por lo general critican mucho el rol del Estado, les gustaría un Estado que prácticamente no intervenga en el ámbito de lo público y de lo privado. Uno puede ver los sectores más derechistas en Estados Unidos que plantean, o los sectores neoliberales, los economistas neoliberales, que el Estado tiene que existir en su mínima expresión. Claro, un Estado mínimo por lo general no tiene gran capacidad para perseguir a los que evaden los impuestos. A ver, para que no quede como algo abstracto lo que nosotros estamos hablando. Cuando hay un Estado fuerte y hay una decisión política de intervenir, hay muchos inspectores que van, por ejemplo, tomamos algo que no tiene que ver con esto, que van a investigar si los bares y restaurantes están bien habilitados. Si el Estado es muy pequeño, en vez de que haya
30 inspectores en una zona de Quito, hay 2. Por lo general, estos 2 no pueden cubrir todo el área de Quito. Entonces cubren una parte y el resto no se cubre. Por lo tanto, si hay restaurantes o bares que cometen todo tipo de infracciones para estar habilitados, como hay solamente 2 inspectores, no pueden controlar todo. Si hay 30 inspectores, van a tener mayor capacidad de control y ver si lo que hacen es correcto, si poner las sillas afuera es correcto o no, si las condiciones de seguridad son buenas o no, si hay matafuegos o no. Llevemos esto al ámbito financiero. Si hay solamente 2 inspectores controlando a cientos de empresas, es muy difícil controlarlas. Claro. Si hay un Estado fuerte que interviene, que decide invertir mucho en la capacitación de personas para perseguir a los evasores de impuestos, entonces existe la posibilidad de perseguirlos. Por lo general, casi siempre, los que evaden impuestos no quieren un Estado fuerte. Pero entonces ahí cabe la pregunta también, tomando un ejemplo y unas cifras muy significativas. El día viernes pasado, tú en un tuit señalaste la cifra de 4.100 millones de dólares que estarían fuera del Ecuador en paraísos fiscales. Esa cifra, así a simple vista, podría ser todo y nada al mismo tiempo. Pero si yo te digo a ti, que eres argentino y vienes al Ecuador ahora, después del terremoto, que con 4.100 millones de dólares se podría reconstruir las zonas devastadas, ¿qué te pone a pensar esto? Bueno, es que esto es el tema con la evasión, porque los montos de evasión fiscal dentro del país y cuando uno saca miles de millones de dólares al extranjero, lo que afecta es la vida cotidiana. Lo que pasa es que por lo general me parece que el público en general, la gente, como se dice, no hace necesariamente la asociación, no vincula con que algún empresario saca miles de dólares al extranjero con la falta de la reconstrucción de una zona después de un terremoto. Piensa que estas dos cosas no están vinculadas. Están para andariveles distintos. Exactamente, son como andariveles diferentes. No, esto está claro. El que va de impuestos, cuando lo hace, sabe, porque es consciente, de que está afectando áreas de la economía. Lo que pasa es que por lo general también estas personas no sufren de problemas. Claro. Tienen mucho dinero y si se les cae la casa, tienen la capacidad de construir o reconstruir su casa o las varias casas que o van que a tienen. otra casa que tienen o en otro lado. a otra casa que tienen, sea en Manta, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca o en cualquier otra ciudad. El problema por lo general lo tiene la gente que vive en una casa, que no tiene una segunda casa y que tiene un problema muy serio porque se queda sin nada. Estas personas, nosotros en la Argentina decimos, siempre caen paradas. Claro, aquí también se dice igual. Siempre caen paradas, siempre tienen la forma para arreglársela, porque tienen dinero y tienen capacidad económica como para poder estar sólidamente pisando fuerte, lo que la gente más débil no tiene. Por eso estas personas poderosas por lo general se oponen a estos gobiernos progresistas en la región que dicen vamos a invertir en los más débiles, vamos a darle a los más débiles aquello que no tuvieron durante décadas. Porque si nosotros tomamos el caso concreto de Ecuador, está claro que uno no puede responsabilizar al gobierno de Rafael Correa, que está apenas 10 años, de los males históricos del Ecuador, claro, de las matanzas de trabajadores que ha habido a lo largo del siglo XX, de las malas condiciones de vida de los trabajadores a lo largo del siglo XX, de que no se hayan construido ciudades antisísmicas a lo largo del siglo XX, que no se hayan construido grandes hospitales, centros de salud o escuelas y universidades a lo largo del siglo XX. Correa llegó en el siglo XXI. Para tomar un ejemplo, lo mismo uno puede pensar respecto de Venezuela con Hugo Chávez, uno lo puede pensar respecto de Bolivia con Evo Morales. Evo Morales no es responsable de que haya todavía miles y miles de personas que viven en condiciones de pobreza heredadas o de niveles de analfabetismo. ¿Cuántas veces se dice que uno le puede enseñar a la gente a leer y a escribir, pero después existe esta categoría de analfabeto disfuncional, funcional, aquel que aprendió, pero que en realidad después se estanca y retrocede. Ahora, sobre este tema, efectivamente, si son 4.100 millones de dólares los que existen fuera del Ecuador en paraísos fiscales, y con esa cifra se podría reconstruir las zonas devastadas, ¿no te parece que quizás el gobierno ecuatoriano o los gobiernos en general les ha faltado dureza para que no ocurra eso, o bajo el amparo de que eso es legal podrían seguir sacando plata? ¿Qué hacer entonces? Lo que pasa es que la dureza de un gobierno también se mide con la respuesta del que está del otro lado.
Y los gobiernos progresistas en la región, cuando han tratado de cambiar algunas cuestiones estructurales, han tenido el embate de los sectores más poderosos, que además controlan medios de comunicación, que pueden instalar temas y dejar de lado otros. Cuando uno ve la televisión ecuatoriana, boliviana, argentina, va a ver que por lo general estos temas no son muy debatidos y que los noticieros por lo general tienen muchas escenas de violencia, de inseguridad, hacer creer que todos los males pasan porque el gobierno no resuelve los problemas. Efectivamente, para un gobierno es muy difícil resolver los problemas de la vida cotidiana. Pero volvemos a lo que mencionábamos antes. Esto no se cambia de la noche a la mañana. Tocar algunos temas estructurales lleva décadas. Claro. No es un proceso que se puede corregir en 2 años, en 5 años o en 10 años. Tiene que ver con el tema de la justicia, tiene que ver con el tema de la pobreza, tiene que ver con el tema de la desigualdad, con cómo se construyó esta sociedad, en dónde se construyó, si se afectó al medio ambiente o no se afectó al medio ambiente, cuáles son los derechos que lograron los trabajadores a lo largo del siglo XX, porque acá tenemos que recordar algo que parece una banalidad, pero siempre hay que recordarlo. Si hoy nosotros trabajamos 8 horas, cuando las trabajamos, porque hoy se trabaja más otra vez, fue porque los trabajadores protestaron, porque antes se trabajaban 10, 12, 14, y resistieron con mucha dureza. Si fuera por los empresarios, salvo algunos que tienen buen corazón, todavía la gente trabajaría en condiciones de esclavitud. Y lamentablemente todavía en América Latina tenemos gente trabajando en condiciones de esclavitud. Claro. Ahora, me están preguntando igualmente, por supuesto, qué pasa en Argentina con respecto a los Panama Papers. ¿Cuál fue la incidencia, el impacto que tuvo en Argentina? Porque de lo que sabemos, la información que se ha publicado en los medios públicos fundamentalmente, es el gobierno de Macri, o Macri particularmente, el presidente actual, el más afectado con la publicación de esto. Pero hay otros más también. Sí, pero aquí hay algo muy particular que tiene que ver con la situación que vive la Argentina con el cambio de gobierno y el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de octubre del año pasado. Y es que hay medios de comunicación que durante varios años fueron muy opositores a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, al kirchnerismo, como se llama, a esta corriente progresista que estuvo en la Argentina durante más de 10 años. Estos medios de comunicación están obsesionados con todo aquello que tiene que ver con corrupción real o supuesta del gobierno anterior. Y hay un manto que cubre, un manto de piedad, uno podría decir, que cubre tanto al presidente actual como a los funcionarios que están alrededor. Entonces es paradójico que cuando aparece el tema de los Panama Papers, en la Argentina se hable mucho más de algunas fortunas de algunos funcionarios vinculados al gobierno anterior que del presidente actual y los funcionarios que lo rodean. Pero el presidente actual fue gobernador de Buenos Aires, sí fue una autoridad pública estos últimos 2 años. Sí, pero tuvo este manto de cobertura de muchos medios de comunicación que tienen como objetivo central demonizar al gobierno anterior. Ahora, esto no lo digo solamente yo, varios medios de comunicación en Europa, en Estados Unidos, han manifestado su asombro al respecto. ¿Cómo puede ser que aparece un presidente denunciado por estar vinculado a empresas en Panamá y de todas maneras hay un manto de los principales medios de comunicación que lo cubre para evitar que todos los dardos vayan en contra de él? Claro, esto ha sido publicado en muchos medios de comunicación. Es realmente algo asombroso. Creo que tiene que ver con la polarización que vive la Argentina. Claro. Y del rol de actoría política que tienen muchos medios de comunicación. Y por supuesto, que también hay que recordar que los medios de comunicación, en la inmensa mayoría de los casos, en el mundo, los medios de comunicación privados ya no son simples medios de comunicación. Son medios de comunicación que tienen negocios, que tienen empresas, que están vinculados, muchos de ellos, a la evasión fiscal, al lavado de dinero. El diario El País de España ya no es simplemente un diario. Tiene acciones en muchas empresas. Y además ustedes lo conocen mejor que yo, en el caso de Ecuador, con medios de comunicación vinculados a bancos directamente. Y en paraísos fiscales. Y a paraísos fiscales. Yo creo que esto representa un problema para el periodismo en general. La vinculación de los periodistas y el periodismo con el negocio. Por supuesto que hoy es más negocio que periodismo. Bueno,
Se nos acabó el tiempo. Así pasa cuando estamos reunidos urgentemente y agradecemos muchísimo a Pedro Brieger, que es director de Nodal, la agencia de noticias de América Latina, y también agradecerles la colaboración que han tenido los medios públicos, la televisión pública, la radio pública, el Telégrafo a través de su página web y 98.5 también en Loca, la radio universitaria. Queremos agradecerles a ustedes también, Pedro. Gracias. Cuando vuelvas, por supuesto, volveremos a estar conversando contigo. Muchas gracias a ustedes y seguimos con la programación normal de los medios públicos. Adelante. De la mañana, 40 minutos, seguimos informando en Ecuador TV. De acuerdo a los registros, unas 15 familias damnificadas por el terremoto residirían en hogares de acogida en la provincia de Chimborazo. Hoy intentan dejar atrás el trauma del desastre natural y con la ayuda de personas solidarias e instituciones estatales tratan de empezar nuevamente. Don Carlos Moreira, junto con su esposa y sus 2 hijos, sobrevivieron al terremoto que azotó Manabí. Ya han pasado más de 20 días de ello, pero las secuelas emocionales aún continúan. Fue algo espantoso, horrible. Pensaba que era el final del mundo, que íbamos a morir, pero Dios me regaló una oportunidad nuevamente de vivir. Su esposa, doña Karina Patiño, explica que lo perdieron todo, sus enseres de hogar y también lo que correspondía a su medio de subsistencia. Nosotros teníamos el negocio del comercio de encebollados y ensaladita de frutas, tenía mi local, pero lamentablemente este hecho que pasó no tenemos. Por eso decidieron viajar a Riobamba y hoy habitan en una casa de acogida junto con un familiar. Yo me siento contenta, me siento poderle haberle dado la mano, no le he dado grandezas, pero la humildad de uno pobre como es. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social también se hizo presente con el apoyo de enseres de hogar y alimentos. Estamos aquí presentes para que les entrega de todos, de 2 kits de descanso, un kit de ropa, un kit de cocina, un kit de vajilla. Sí, señorita, y eso le digo, me han alzado el ego aquí. Un Dios de pague, es un comienzo muy grande el tener una cobija nueva con que ponernos una ropa, un bocado, que es lo principal que se necesita para mis criaturas. Mientras tanto, Carlos y Karina caminan juntos. El terremoto les quitó muchas cosas, pero nunca les robó la esperanza. Y más bien, hoy se sienten más juntos que nunca. Sé que con la ayuda de Dios, la ayuda de la ciudadanía de aquí Riobamba, vamos a seguir adelante, ¿sí? Y empezar nuevamente. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. La sociedad civil, a través del foro de los comunes, analizaron la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Dicen que no solo se trata de infraestructura, sino de dinámicas sociales. A 3 semanas del terremoto y cuando la efervescencia de la solidaridad ha descendido de su alto impulso inicial, el Foro de los Comunes, que reunió a expertos, organizaciones no gubernamentales y voluntarios, habló de lo que significa la reconstrucción de zonas de desastre. En un escenario muy virtuoso, esta efervescencia ciudadana de la gente que no está acostumbrada a participar, pueda, si no plantear sus propias iniciativas, vincularse a algunas de las que ya están funcionando. Muchos de quienes participaron están interesados en ser parte de la solución, por lo que cabe observar varios puntos relevantes, explica Andrés Chiriboga. Por ejemplo, las actividades económicas que existían, como el turismo, la industria y la agricultura, y con qué visión reconstruirlas. Pensando en que esa reconstrucción y la manera en que se vuelva a generar recursos, que se vuelva a generar riqueza, no te genera fenómenos de concentración, de exclusión de poblaciones y demás. Entonces, por eso un diagnóstico es importantísimo y que ese diagnóstico se junte con las organizaciones y con la gente de los propios territorios para que sea realmente un proceso de reconstrucción participativo de estos territorios. Para Paco Salazar, consultor de políticas urbanas, poblaciones cercanas al mar afectadas deben ser abordadas en sus particularidades. El hecho de que camaroneras rodeen a ciudades, estas ciudades pierden sus protecciones naturales, no solo frente a terremotos, sino sobre posibles fenómenos más complejos, como por ejemplo unos tsunamis. Reconstruir no solo las edificaciones destruidas, sino el tejido social, afirma. Un entramado social que da lugar al crecimiento social y económico de la población, que quizás es más importante en sí que lo material. Desde este foro, concluyen en que la sociedad civil y el Estado deberán indispensablemente concertar si el propósito es ver levantadas a estas poblaciones. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana, 44 minutos. Desde el cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, hizo una evaluación de la situación actual de las áreas afectadas por el terremoto. Aseguró que la reconstrucción es tarea de todos.
A 3 semanas del terremoto más grave de los últimos 60 años, el vicepresidente Jorge Glass informó de cómo se lleva a cabo la atención primaria y la planificación de la reconstrucción de las zonas afectadas. Hay que planificar, hay que estudiar la calidad de los suelos con nuevas especificaciones. También tenemos que tener profunda conciencia, ecuatorianos y ecuatorianas, que no podemos cometer los mismos errores. Dijo además que como alternativa a los albergues se está trabajando en 2 opciones. Mientras llegamos a la siguiente fase, que es el anuncio de este bono de acogida, para que ojalá en el menor tiempo posible no tengamos ciudadanos en albergues, sino que estén en casas de acogida o en algún lugar arrendado en mejores condiciones de vida mientras emprendemos la reconstrucción. La ministra de Salud participó también en el enlace ciudadano. Agradeció a más de 6.000 profesionales de este sector que trabajan en las zonas afectadas. Todos tenemos que continuar trabajando para esta fase, que es la fase de prevención de epidemias. El segundo mandatario informó que al momento se ha recuperado el 96% de la energía eléctrica y sobre el proceso de reconstrucción aseguró que se llevará a cabo con el apoyo de profesionales y trabajadores manavitas. Manaví quedará mejor que antes, Esmeraldas, Muisne, Chamanga quedará mejor que antes. Para la reactivación productiva habrá créditos gestionados con la banca. Y vamos a estar pendientes de que no exista tramitología que impida que estos créditos lleguen rápidamente al aparato productivo de las provincias afectadas. El BEDE procederá a suspender el proceso coactivo de aquellos proyectos para que puedan continuar con su ejecución. Este es un tema muy importante. Además, se asignarán nuevos recursos para proyectos de vivienda de interés social en las zonas afectadas. De su parte, la CFN estableció una moratoria de 6 meses que equivale a $27 millones y desembolsos para créditos. 9,5 millones de dólares para los diferentes clientes de la CFN en Manabí y $1.300.000 para los clientes en Esmeraldas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Ahí tenían el desarrollo del enlace ciudadano desde el cantón Jaramillo, lugar que será visitado, por cierto, este lunes por el presidente de la República, Rafael Correa. Esté muy pendiente de la pantalla de Ecuador TV. Y bien, a esta hora, cuando son las 7 de la mañana, 47 minutos, es hora de los deportes. Diego Valencia se encuentra listo ya en Estudios de Quito. Diego. Gracias, buenos días. Bienvenidos al resumen, porque vamos a tener lo que sucedió este fin de semana en cuanto a goles, en cuanto a partidos y por supuesto en cuanto a las emociones de los deportes. Pónganse cómodos y buenos días, porque aquí está lo que sucedió en la fecha 14 del campeonato ecuatoriano. Señoras y señores, se veían las caras Deportivo Cuenca y Bushuk-Runa en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Con este partido iniciaba lo que fue precisamente, reiteramos, la fecha 14 del campeonato nacional. El primer grito de gol de esta programación lo puso Raúl Becerra al minuto 38. Hizo hasta de fotógrafo. El clic para poder inmortalizar la postal de la victoria. Así se llamó. La aparición de esta fotografía, seguramente en algún periódico local o nacional. La postal de la victoria fue la que consiguió el Deportivo Cuenca frente al Bushuk-Runa. La reiteración de la jugada, la habilitación de la Bomba Gómez y por supuesto la definición de Raúl Becerra, llegando en el momento preciso, acomodándose la pelota, con este gesto técnico y al estilo Ronaldo, pero no Cristiano, sino el de Brasil, el fenómeno, para poder definir con la punta del botín derecho, el clic y por supuesto ese registro fotográfico que no se olvida. Vámonos hasta el Estadio Olímpico Atahualpa, porque allí el Nacional, el equipo de los criollos, le daba la bienvenida a un ídolo capitalino que ya no tenía a Carlos Isquia en la banca, sino a Tabaré Silva en las gradas. Y miraba cómo el equipo ídolo capitalino caía ante el Nacional, pero de manera parcial, por 1-0. La habilitación es nada más ni nada menos que de Adrián Bone. El rebote que engaña a todo el mundo, Blázquez que sale, queda desguardecido el arco y Cristian Lara, con su habitual calidad, levanta la pelota por encima de la humanidad del portero. A pesar de que no tiene mucho peso Lara, ¿no? Pero la velocidad la tiene innata realmente. El volante que consiguió su gol 101 en el campeonato ecuatoriano en la previa de este partido recibió un reconocimiento por parte de la dirigencia del Nacional a propósito del gol 100 que lo conseguiría en una jornada anterior. Y esto es mano. Existe la intención de jugar la pelota con la extremidad izquierda de Luis Segovia, pues más allá de la intención está impidiendo que esa pelota llegue hacia el delantero
de Sociedad Deportiva Aucas. Y a propósito de delanteros, Esteban Solari llega para marcar el 1-1 y el resultado definitivo. Yacine Isquia con Tabaré Silva y con Franklin Anangonó dirigiendo de manera temporal desde la zona técnica. El Aucas se llevaría un punto de la Atahualpa. Vamos al partido de la polémica. Y polémica por los ingredientes alrededor del encuentro, alrededor del marcador, la falla de Domínguez y el remate de Washington Vera al minuto 32 para marcar el 1-0. El ídolo del astillero marcaba la diferencia, no solo en el tanteador, sino también en tanto y cuanto el volumen de juego, el control de la pelota era más profundo, era más efectivo. Y esa cara de Ceballos de preocupación se mantendría hasta el final, porque llegaba Luis Cangá para marcar el 1-1 al minuto 56. El trazo es de Brian Alemán, que deja la pelota servidita para que más de uno tenga la posibilidad del remate. Pero fue Cangá, el defensor, con alma de goleador para poder poner el 1-1. El resultado temporal, porque más tarde llegaría Daniel Angulo al minuto 57. Y en menos de 10 minutos, Liga resolvió el asunto a su favor para alargar aquella paternidad que ya cumplió la mayoría de edad, 18 años, 3 meses, de no poder ganar Barcelona en el estadio de Casablanca. Y seguramente por el buen momento de los toreros habría resultado como la cerecita del pastel para poder cerrar esta primera etapa. Pero no contaban con la astucia de Angulo, que al minuto 57 le cambia la trayectoria a esa pelota que llegaba desde el sector izquierdo y se marcaba el 2-1, ganaba Liga. Y Guillermo Almada, que se desesperaba. Sucedió esta circunstancia que no queremos volverla a mirar en un partido de fútbol. Lo agreden a José Quinteros, que estaba caído. Luego le lanzan una pelota desde la banca de Barcelona. Miren, allí ya se provoca una agresión por parte de Cristian Penilla. Luego le lanzan una pelota, fue Matías Oyola desde la banca de Barcelona. Llega para reclamar Domínguez y sacar la cara por su compañero. Almada, que discute con Enrique el Ramberbera. Llega Mina también. En fin, una circunstancia que no queremos, repito, volverla a mirar. Algo le dice Brian Alemán a Almada. Almada que reacciona. Y este partido que siempre tendrá varias situaciones que van más allá del fútbol. Señoras y señores, ganó Liga 2-1 y ganó bien. El Delfín de Manta recibía en el estadio Alberto Spencer, porque allí en Guayaquil está siendo de local el equipo mantense a Fuerza Amarilla de Machala. Este es un penal que en su afán de rechazar, Cristian Cuero topa la pelota con la mano, como queriendo sacarla, ¿cierto? Al menos así piensa Daniel Salazar, para indicar con su mano izquierda el punto penal, y Maximiliano Barreiro marcaba el 1-0. La victoria parcial del equipo del Delfín de Manta. Al minuto 69. Más tarde, el centro de John García en el tiro de esquina y Cristian Cuero, el hombre de Esmeraldas, para poner el 1-1 y pagar de esa manera la cara factura que asumió en la jugada del penal en contra de su arco. 1-1. En ese momento, Fuerza Amarilla empataba el partido y empezaba a hacer mejor las cosas. E ingresó también Lenín Armando Huila para la segunda parte. Y el remate de Huila, gracias a la confianza de Carlos Sevilla, es reciprocado con la dedicatoria del gol. Huila abrazándose con Sevilla porque le dio la confianza de ingresar en la segunda parte. 2-1, Fuerza Amarilla. Sin hacer tanto realmente, porque mayor volumen de juego lo tuvo el equipo local Delfine, que lamentablemente no pudo ganar con la dirección de Diego Alarcón. 2-1, victoria del equipo del Oro. Vamos al partido de fondo, porque se jugó un doblete en el escenario del Spencer, o del Estadio Modelo, como usted prefiera. 3-3, Emelec y River Ecuador empataron en un partido de permanente ida y vuelta. Cristian Huanca, al minuto 4, ya pasaba a ganar al Club Sport Emelec. Y este es un golazo del mismo Huanca. Al minuto 19. Tiene entre ceja y ceja al arco. Tiene al gol como su mejor amigo Huanca. El zurdazo. Y manda la pelota por encima de la humanidad del portero Juan Gabriel Molina, quien estaba un tanto salido, cierto es. Se confía de que sus compañeros en defensa iban a cerrar la posición del delantero, pero Huanca fue mucho más audaz. 2-0 ganaba Emelec y aquí está el gol de la diferencia
Al minuto 30 llegaba Gustavo Asprilla, aprovechando la jugada de pelota parada. Muy buena la definición, aunque muchos dijeron que le faltó capacidad de reacción al portero Esteban Drer. Aquí hay un nuevo penal. Lamentablemente, la falta de concepto de Osvaldo Lastra hace que no vaya con las manos hacia atrás, sino con las manos abiertas, como hélices. Y allí es donde, evidentemente, se marca la jugada del penal. Hay una mano de Lastra, regresando luego de algunos meses de haber sufrido una lesión de la que le costó recuperarse. El Cóndor volvió a volar sobre el campo de Spencer. Marcaba el 2-2. Al minuto 55, Daniel Neculman, el Cóndor, así lo llaman, al goleador argentino del equipo del Río Guayas. Vamos a mirar este otro golazo de Juan Diego Rojas al minuto 63. Gran espectáculo se miró ayer en el estadio Alberto Spencer con la jornada del doblete. Más allá de los goles, creo que por la calidad en cuanto a la definición, la concepción de las jugadas y por supuesto el interés que tuvo tanto River como Emelec de buscar el arco contrario cada uno. Ponía el gol de la diferencia con ese golazo Juan Diego Rojas, el ex Deportivo Quito. Y de esta jugada que se reclamó como una falta en contra del hombre de River, nace el gol del Club Sport Emelec al minuto 67, Brian Angulo. Esa pelota que se filtra por el carril central, encuentra bien ubicado Angulo, 3 atacan, 3 defendían, mal parada la defensa y Angulo con un buen perfil, el remate con el borde interno de la pierna derecha para hacer esa mueca en la cara de Mario Canesa. 3-3, el empate entre el tricampeón ecuatoriano y el River Ecuador. Nos vamos hasta el Estadio General Rumiñahui porque allí se cerraba la jornada entre un Independiente del Valle que está más concentrado en Copa Libertadores de América y Universidad Católica que sorprendió desde el minuto 2 con este gol de Romario Ibarra. Muy bueno también el gesto técnico de Ibarra para dejar sin chance tanto al defensor como al portero del que habla todo el mundo, Librado Ascona, por la gran performance demostrada frente a River Plate a mitad de semana en Buenos Aires. Bruno Vides para marcar el 2-0, minuto 18. Es un atleta de Cristo. Así se consagra con este tanto el número 32, goleador innato. La Católica ganaba 2-0, controlando la pelota, el espacio y el tiempo en un partido en el que marcó más diferencia gracias a este tanto de Juan Pablo Cafa. Al minuto 25, el experto en el remate buscando el ángulo bajo, más lejano a la posición del portero y Cafa que gritaba el tercer tanto de los celestes. Y esta es una jugada desafortunada, le vamos a llamar entre comillas, porque fue expulsado Junior Sornosa. Le gana la posición el argentino Martínez y en el momento en el que se lanza en pos de la pelota, no mide la inercia y quién sabe si la mala intención Sornosa para pisarlo al argentino y se fue expulsado, creo que con un halo de justicia. Aquí está la definición de Gabriel El Loco Cortés. Al minuto 67 marcaba el 3-1 y había tiempo para más. Porque luego de esta definición de Cortés llegaría un tanto más de la Universidad Católica. Angulo en la jugada por el sector zurdo deja sin chance al portero Hernán Galíndez. Y este muy joven jugador, Jonathan Lucas, que ingresó apenas un minuto antes de esta jugada con la que se bautizaba en el partido, el tiro cruzado, clavándola en un ángulo. 4-1 ganó el trencito celeste. Fuerza Amarilla e Independiente se verán las caras en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Universidad Católica enfrentará al Club Deportivo El Nacional. River Ecuador se medirá con el Delfín de Manta. Sociedad Deportiva Aucas con Tabaré Silva estrenándose en el banco del ídolo capitalino. Recibirá al Deportivo Cuenca. Emelec enfrentará a Barcelona. Debemos hacer allí un cambio. Emelec será local. Y Musugruna enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Bellavista de Ambato, fecha 15, que se jugará a mitad de semana. Revisamos las posiciones. Emelec es el líder del torneo con 26 puntos más 13 de gol diferencia. Los mismos, la misma cantidad de partidos jugados no la tiene Emelec, tampoco Barcelona. Hay que tomar en cuenta ese que es un detalle no menor. 23 puntos más 12 de gol diferencia para Barcelona. El Nacional en tercer lugar con 23 y más 4, 22 y más 5 para el Deportivo Cuenca en el cuarto lugar. La Universidad Católica con 21 más 6 en la quinta posición. El Independiente con 17 y menos 1 es sexto.
Fuerza Amarilla en el séptimo lugar con 15-6. Sociedad Deportiva Aucas en la octava posición con 15-6. River Ecuador es noveno con 14-5. 12-8 para Liga de Quito, que se encuentra en la 10ª casilla. Pasó al 11º lugar el Delfín con 11 puntos y -5. Y también Mushurruna pasó al 12º lugar, último en la tabla con apenas 10 puntos y -9. Muy bien, hasta aquí los deportes, llegamos a la parte final, pero les recordamos que a las 13:30 tendremos mucho más para ustedes y por supuesto para compartir a través de la señal tricolor de la pasión. Viene a continuación Café TV. Un abrazo para todos, buenos días. Antes de eso, Diego, ¿qué tal si revisamos el resumen internacional? Más de 70 personas murieron en un accidente de tránsito en Afganistán, mientras que el magnate Donald Trump sigue generando expectativa en Estados Unidos. Al parecer, Trump está imparable. Veremos qué sucede con Hillary Clinton. Aquí el resumen. Al menos 73 personas murieron y otras 120 resultaron gravemente heridas por un choque entre 2 autobuses y un camión cisterna de combustible. Entre las víctimas se encontraban mujeres y niños. Regresan a España los 3 periodistas que fueron secuestrados en Siria y que fueron liberados después de casi 10 meses de permanecer en cautiverio. Los españoles indicaron que no fueron maltratados. 41 personas desaparecieron este domingo por un deslizamiento de tierra en la ciudad china de Fujian. Las fuertes lluvias provocaron que alrededor de 100.000 metros cúbicos de lodo y rocas sepultaran la construcción de una central hidroeléctrica y un edificio de oficinas. La policía se enfrentó con miles de personas que salieron a la capital de Grecia a protestar por la reforma de pensiones y fiscal que será sometida a votación en el Parlamento. La propuesta fue enviada por el gobierno de Alexis Tsipras. El precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, cambió su discurso y no descartó que dentro de su plan tributario se incluyan más impuestos a las personas adineradas en este país. Así lo indicó durante una entrevista para una cadena internacional. El capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue llevado sorpresivamente a una cárcel de Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos para evitar riesgos de fuga ante las obras de construcción que se realizan en el Centro de Rehabilitación del Altiplano donde permanecía. Fanny Lara, Ecuador TV. Bien, así finaliza este servicio informativo. No olviden que a las 14 horas tendremos más actualizaciones. Ya se viene Café TV.